versículo 7. Vamos a leer solamente un versículo, hermanos, y de aquí vamos a tomar la palabra para esta tarde. Romanos capítulo 13 y el versículo 7. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Saludamos a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. Somos el Ministerio Reparador de Portillos, una iglesia que busca el avivamiento de parte de Dios, una iglesia que busca restaurar la vida de las personas. Reciban saludos y la paz de Cristo desde este momento. Vamos a leer el versículo, hermanos. La palabra de Dios dice: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Ayúdenme, por favor, ore por mí, ore por un servidor para que pueda compartirles esta palabra. Padre, gracias te doy por la oportunidad que me das una vez más de estar aquí delante de tu pueblo. Señor, yo entiendo la responsabilidad que tengo delante de ti, delante de tu iglesia. Padre, te pido que tú me guíes para compartir esta palabra que es 100% bíblica, y tu palabra que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Se ve que va a hablar a la vida de cada uno de los oyentes como ha hablado a mi vida. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y a ti te entregamos la honra y la gloria. Amén. Dele un aplauso fuerte a Jesucristo de Nazaret, a nuestro Señor y Salvador, a nuestro buen Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermanos? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Quiero predicar, hermanos, en esta tarde bajo el tema el poder de la honra. El poder de la honra. ¿Qué significa la palabra honra? ¿Qué significa? Cuando usted va al diccionario y busca esta palabra honra, le va a dar esta definición. Dice que la honra es la demostración de aprecio, de respeto y de reconocimiento que se hace a alguien por sus virtudes y por sus méritos. Eso es la definición del diccionario. El Señor dice: al que honra, honra. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que la honra no solamente se demuestra con palabras. Es bueno honrar a alguien con palabras. Gracias por lo que usted hizo. Gracias por el mensaje. Gracias por lo que usted trajo. Gracias porque nos ayudó. Es bueno honrar a alguien con nuestros labios. Entonces, uno puede honrar a alguien con nuestras palabras, pero principalmente la honra se demuestra con nuestras acciones, con lo que tú y yo hacemos. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 8 al 9: este pueblo de labios me honra. Estaba hablando del pueblo judío, del pueblo de Israel, que le decían: ay, Señor, te amamos, te queremos, Señor, esto y lo otro. Pero ¿qué dijo el Señor? Mas su corazón está muy lejos, ¿verdad? Está muy lejos de mí. Pues en vano me honran, dijo el Señor, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo les digo: enseñen esto, y ellos enseñan otra cosa. Con sus labios me dicen que me aman, pero con sus acciones me demuestran todo lo contrario. La honra no solamente se demuestra con palabras, la honra se demuestra con acciones concretas. Aquí estábamos ahorita alabando y adorando a Dios, y a Dios le agrada que lo alabemos y levantemos nuestras manos, y esa es una forma de adorar a Dios. Pero Dios quiere que también lo honremos con nuestras acciones concretas, con lo que usted y yo hacemos. Alabado sea Dios. Hermanos, si yo le digo a una persona: te amo, te aprecio, es bueno decírselo, pero también debemos demostrarlo con nuestras acciones, porque de otra manera como que no concordaría. Me dices con tus palabras una cosa, pero con tus acciones me demuestras todo lo contrario. Hermanos, la honra se demuestra con acciones y no solamente con palabras. Fíjese bien, la honra son acciones concretas que demuestran lo que se dice con la boca.
Ahora, hermanos, dice la Biblia que hay poder en la honra. Por eso este mensaje le he llamado el poder de la honra. Porque la honra, aparte de ser un deber cristiano, no es de que si tú quieres o no quieres, es un deber cristiano. La honra es un principio 100% bíblico que trae bendiciones para toda la vida de las personas que lo ponen por obra. Si usted pone por obra este principio bíblico de la honra, va a traer bendiciones para su vida, porque es un principio que fue establecido por Dios. El libro de Romanos, capítulo 13. Voy a leer solamente un par de versículos, versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 13 nos habla de honrar a las autoridades, ya sean seculares o sean espirituales. Dice en este par de versículos, mire, dice: sométase toda persona. Cuando dice toda persona, está hablando de los de aquí de adentro y la gente que no conoce de Dios también, la gente de afuera. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es el que ha puesto las autoridades, tanto allá afuera como aquí adentro. No es que ellos se pusieron solos, es que Dios los ha colocado, están dentro de la voluntad de Dios. Y el pasaje continúa diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad, sea aquí o sea allá, que Dios ha establecido, dice, a lo establecido por Dios resiste. Y aquí hay una consecuencia, dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo no sé si estás leyendo el versículo ahí en tu Biblia. Hermanos, hay poder en la honra, para bien o para mal. Cuando deshonramos a las autoridades que Dios ha establecido, automáticamente estamos deshonrando a Dios, porque es Dios quien las puso, sea aquí o sea allá afuera. Y cuando honramos a las autoridades que Dios ha establecido, sea aquí o sea allá afuera, estamos honrando a Dios, porque fue Dios quien las estableció. Y cuando honramos a Dios, Dios también nos va a honrar a nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Aleluya. Ahora, bíblicamente, ¿a quiénes debemos de honrar? Fíjese bien. La palabra honra, acuérdese bien, significa respetar, apreciar y reconocer. Le voy a hablar de cuatro podríamos decir personas, ¿verdad?, que debemos de honrar. En primer lugar, fíjese bien, debemos de honrar a nuestro Padre Celestial. Primeramente, debemos de honrar a nuestro Padre Celestial. La principal honra que podemos mostrarle a nuestro Padre Celestial es cuando hacemos todo lo que Jesucristo nos ha mandado en su palabra. Cuando usted y yo obedecemos lo que Cristo ha puesto aquí en su palabra, usted y yo estamos honrando a nuestro Padre. Hermano, dígame por favor dónde dice eso. San Juan capítulo 5 versículo 23. Dice: para que todos honren al Hijo, a Cristo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, a Cristo, no honra al Padre que lo envió. Cuando tú honras a Cristo con tu obediencia, automáticamente estás honrando a tu Padre Celestial. Pastor, dígame algunas formas cómo yo puedo honrar a mi Padre Celestial. Te voy a decir algunas de ellas. Nosotros honramos a Dios cuando ponemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. ¿Quién lo estableció eso? Cristo. El Señor dijo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que tú necesites. Cuando tú pones primeramente otras cosas y dejas el reino de Dios en segundo o en tercer lugar, estás deshonrando a Dios. Pero cuando tú lo pones a Él en primer lugar, tú lo estás honrando. Nosotros honramos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Podemos decirle al Señor que lo amamos, pero el Señor dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Son acciones concretas, la honra. Cuando honramos a Dios, hermano, obedecemos su palabra. Y cuando la desobedecemos, estamos deshonrando a Dios. Nosotros honramos a Dios cuando descansamos en sus promesas. El Señor ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay muchas promesas.
Hay muchas promesas de parte de Dios, que nunca te faltará el alimento. El Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo descanso en esa promesa. Pero hermano, cuando viene la prueba, la lucha, la adversidad, ahí es donde dudamos. Y cuando dudamos de lo que Dios nos ha prometido, estamos deshonrando a Dios. Dice Dios: ¿no me crees entonces? ¿Crees que soy mentiroso? Yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Acaso crees que yo no puedo proveer para ti, para tu familia? Honramos a Dios cuando creemos en sus promesas. Nosotros honramos a Dios cuando perdonamos a los que nos ofenden. Cuando tú retienes el perdón y no quieres perdonar a otro que te ofendió, estás deshonrando a Dios. Porque el Señor dice: si ustedes no perdonan a sus hermanos las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, estamos honrando a Dios. Nosotros honramos a Dios cuando alabamos y adoramos a Dios. Usted ve ahorita qué hermoso que pasaron hermanos y hermanas aquí, levantaban sus manos y estaban alabando a Dios y lo estaban honrando, diciéndole: Padre, gracias porque eres bueno, Padre, te amamos. Y es bueno. Recuerda que la honra son palabras, pero también son acciones. Nosotros honramos a Dios cuando buscamos la santidad. La Biblia dice: buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Pero cuando buscamos todo lo contrario, en vez de la santidad, estamos deshonrando a Dios. Pero cuando buscamos la santidad, honramos al Señor. Nosotros honramos a Dios cuando somos fructíferos en la obra de Dios. El Señor dice: todo árbol que no dé buen fruto, ¿será qué? Cortado, será quitado. Pero cuando tú traes fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, eso trae honra para Dios. Eso trae honra para Dios, y Dios te va a honrar también. Nosotros honramos a Dios cuando cumplimos con la gran comisión. El Señor dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles mi palabra. Cuando no lo hacemos, hermano, estamos deshonrando a Dios. Pero cuando lo hacemos, estamos dándole honra a nuestro Padre Celestial. Nosotros honramos a Dios cuando apoyamos financieramente la obra de Dios. Hermano, ¿esto es bíblico? Claro que es bíblico. ¿Cómo cree que funciona esto? El gobierno no nos ayuda. Esto funciona a través de nuestras propias donaciones. Y el Señor dice en Proverbios capítulo 3 versículo 9 al 10, dice: honrar a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Hónralo. Tú puedes decirle: yo te amo, Señor. Pero cuando se necesita para la obra de Dios, son acciones concretas la honra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. La honra trae bendición. La honra trae bendición. La Nueva Traducción Viviente, mira, ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros. Es decir, Él va a prosperar tu economía. La honra o te puede afectar para mal o te puede afectar para bien. Cuando hacemos todas estas cosas, hermanos, estamos honrando a Dios. Pero cuando hacemos todo lo contrario, estamos deshonrando a Dios. Y el Señor dice en su palabra, fíjese bien, esto se lo dijo a un sacerdote, al sacerdote Elí. Le dijo: yo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Esto le dijo el Señor al sacerdote Elí, porque ellos despreciaron el ministerio, menospreciaron las bendiciones de Dios. Muy bien, entonces, en primer lugar, tenemos que aprender a honrar ¿a quién, hermanos? A Dios, a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, bíblicamente debemos de honrar también a las autoridades civiles. ¿Qué son las autoridades civiles? El gobierno. Debemos también de apreciarlo, de respetarlo y de reconocer la labor que ellos hagan. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13 versículo 1, te lo leí hace un momento, dice: sométase toda persona. Esto es algo que Dios manda. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, ha sido Dios quien ha establecido las autoridades en el gobierno humano, porque la Biblia dice que Él pone reyes y Él quita reyes. Hay gente que dice: ay, yo no sé cómo quedó ese presidente, yo no quería que quedara. No, tal vez tú no, pero Dios sí quiso que quedara ese hombre, para que los propósitos de Dios se cumplieran. Dios quiso que ese hombre quedara ahí en la presidencia, que sea el presidente de la nación, el gobernador, el mayor, ¿sí? Han sido establecidas por Dios. Fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad del Señor. Ha sido Dios quien las ha establecido.
Mire lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leer un par de versículos. Versículo 13 y el versículo 17. Dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice: por causa del Señor. ¿Por causa de quién, hermanos? ¿Por causa de quién? Por causa del Señor. Quiere decir porque Dios lo manda, porque Dios lo ha establecido. Por causa del Señor, dice Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, porque el Señor así lo manda, sométase a toda institución humana. ¿Tú quieres conducir un carro? Tú tienes que ir allá a una institución donde te van a dar una licencia. Si tú no traes esa licencia y te para el policía, te vas a meter en líos con las autoridades civiles. Tú tienes que traer una aseguranza porque ellos así lo mandan. Tú tienes que traer tu tarjeta de circulación y todo lo que ellos te manden. Cada año tú tienes que pagar un sticker en tu placa. Si te para el policía y tú no lo traes, te vas a meter en líos. Hay un test del humo y bueno, cuánta cosa el gobierno nos pone y hay que hacerlo. Porque si no, nos vamos a meter en líos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Y tenemos que someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. Y de acuerdo al Señor, todas estas cosas son para nuestro bien. Por causa del Señor, dice, sométanse a toda institución humana. Necesito un acta de nacimiento, hay una institución ahí. Necesito un pasaporte, hay una institución ahí que están siendo sustentadas por el gobierno. Pero ¿de dónde sale todo ese dinero? De nosotros, de los ciudadanos. Por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como a los gobernantes. Dice, honren a todos, honrenlos. Teman a Dios y honren al rey. Miren, ponen a Dios primero, teman a Dios y honren al rey. Sabemos que ahorita ya no hay reyes, solamente por ahí en Europa, en España, no sé, por ahí uno que otro, pero casi todos son, ¿qué, hermanos? Presidentes. Honren al presidente. Yo me he fijado a veces ahí en las noticias, por ahí veo cuando anda el presidente López Obrador allá en México y el hombre va por allá a los ranchos, a las rancherías, de donde quiera va, y yo veo cómo se junta la gente, ¿verdad? Y la gente va y lo abraza y le da, no sé, muestras de afecto y le da cartas y le dan cartas, le dan papeles. Yo no sé cuántos les ha tocado ver, y a veces le dan un pavo y les dan un pollo y le dan, ¿sabe cuánta cosa al presidente? El presidente nomás se las da a otra gente que va ahí, ¿verdad que sí? Esa es una forma de honrarlo al presidente. Es una forma de mostrarle honra, cariño, respeto, aprecio. Eso. Honren al rey, dice. Nosotros los cristianos nos sometemos a las autoridades civiles porque Dios así lo manda. Siempre y cuando, fíjese bien, hermanos, siempre y cuando, diga conmigo, siempre y cuando. Si las autoridades dicen, pastor, cierre la iglesia, usted ya no puede predicar, lo siento, ahí ya no cabe. Porque yo tengo una autoridad, disculpe señor presidente, disculpe señor gobernador, pero yo tengo una autoridad que está por encima de usted, que fue inclusive el que lo puso a usted. Y yo tengo que obedecerlo a él primero antes que usted. Yo me someto a usted siempre y cuando lo que usted me mande no contradiga lo que mi padre y lo que su padre también, aunque usted lo acepte o no. Debemos de obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Siempre y cuando, hermanos, nada más, cuando no contradigan lo que Dios ha establecido. Mire lo que dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo le dice a este colaborador de Pablo llamado Tito, le dice, recuérdales, Tito, recuérdale a la congregación, por favor, porque a veces se les va a olvidar. Enséñales y recuérdales. Recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y que se sujeten a sus autoridades y que los obedezcan. Y que estén dispuestos a toda buena obra. Si puedes, ayúdalos. Hermanos, hay veces que vamos manejando y de repente veo la patrulla por ahí, un cordón. Ya cerraron esta calle. Nomás te dicen, pero yo voy por ahí. Hazle para allá. Hay un accidente, hay algo pasó allá. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Y obedécelos. Tienes que obedecer. Y ahí andas buscando otra calle para volver a salir donde tú ibas. Hermanos, Dios no lo quiere. Imagínense que hubiera un incendio grande por ahí y llamaran a traer a la policía, a los bomberos, acordonan el área y le dicen, por favor, háganse para atrás. Y nosotros estamos para cuidarlos, no queremos que nadie se vaya a accidentar. Hay un accidente grande ahí, hay un incendio y están los bomberos y ya tienen tiempo. Esos hombres a veces se meten a las casas, hermanos, se meten a los edificios y hay bomberos que han ofrendado sus vidas, han dado sus vidas, salvando a veces a un niño, a un anciano, a alguien que se quedó ahí en ese edificio.
Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros con esos bomberos? Imagínense que ya tuvieran horas ahí tratando de apagar y dicen, oye, vamos a llevarles algo de comida a esos bomberos de policía que ha estado ahí. Vamos a llevarle unos Gatorades, algo. Menos agua, no les va a llevar agua. Imagínense, agua tienen ahí de montón. De cierta manera lo estamos honrando, ¿no es cierto, hermanos? Cuando lo estamos obedeciendo, lo estamos honrando. Buen trabajo, oficial, buen trabajo. Pero el oficial ya tiene ahí medio día sin comer nada. Llévale una hamburguesa. La honra son acciones concretas también, porque lo está haciendo por nuestro bien. Dice aquí, porque es bueno y agradable delante de Dios. Estas cosas son buenas y agradables delante de Dios. La Biblia dice también que oremos por los reyes, por los presidentes, por los gobernadores y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Hermanos, qué hermoso es que haya paz social, ¿verdad que sí? Imagínense esos países de África donde hay mucha guerra. Simplemente nuestro México lindo y querido, que a veces la gente después de cierta hora ya no puede salir, dicen, ya no salgas mejor, porque no hay seguridad. Pero qué hermoso, dice, oren para que vivan quieta y reposadamente, para que tú puedas salir a las 10, 11, 12 de la noche y no tengas problema de que te vayan a dar un levantón y te vayan a secuestrar por ahí. Gracias a Dios que tenemos buenas autoridades aquí, y hay que reconocerlos y hay que apreciar su trabajo, porque ellos están para cuidarnos. Dios los ha establecido, Dios los ha puesto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Cuando tú haces eso, cuando honras a las autoridades civiles, Dios te va a honrar a ti, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es bueno y agradable. En una ocasión, fíjese bien, los fariseos le preguntaron a Jesús, querían tentarlo, querían ver si lo hacían caer, y le trajeron una moneda. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Querían tentar al maestro. Y dice que le trajeron una moneda, y la imagen de la moneda era del César, no del César este que está aquí, del César que era el emperador romano, ¿sí? El César prácticamente representaba al gobierno, al imperio romano. Entonces el César era la máxima autoridad. Así como los billetes hoy traen la imagen de algún presidente, de algún rey, ¿sí? Entonces la moneda traía la imagen del César, del emperador romano. Y le trajeron la imagen, le trajeron la moneda a Jesús la moneda, una moneda de tributo que es para pagar los impuestos. Y le dijeron, fíjese lo que le dijeron los fariseos a Jesús: ¿es lícito dar tributo a César? ¿Es lícito o no es lícito? Querían tentar al maestro. ¿Le daremos o no le daremos?, le dijeron. ¿Le pagaremos impuestos al gobierno, sí o no? Y yo le pregunto a usted, ¿qué dice usted? ¿Le pagaremos impuestos al gobierno, sí o no? Hermano, no es de que quieras o no quieras. Eso no es de que quieras. Hermano, no le pagues impuestos al IRS y de repente te va a llegar una cartita que hasta te va a empezar a temblar las patitas. No te metas en líos con el gobierno, no te metas en líos con el IRS. Si tienes que pagarles, págales. Hermano, todos pagamos impuestos, todos pagamos tributo. Yo voy y me compro unos zapatos, una camiseta, más taxas. Voy al restaurante y ¿cuánto fue? Tanto, más taxas. Hay que pagarle al César. Voy a mi mandadito y compro allá al Aldi, donde vaya, más taxas, ¿sí? Tú tienes tu casa, aunque tú ya la hayas pagado, tienes que pagarle cada año como quiera al gobierno. Tú tienes un carrito, todo, más taxas, todo. Vas a trabajar y trabajas mucho. Ay, hice bastantes horas, metí mucho overtime, va a salirme bueno el cheque. Y de repente dices, ay, pero me quitaron bastante. No te dice, el gobierno dice, ¿cuánto quieres dar? No, imagínate, $5 o $1 o cuánto. No, ellos te dicen, es tanto. Y si se los pone, hoy es el 7%, mañana el 8%. Si ellos se los ponen, es el 10, el 12, el 15. ¿Es cierto o no es cierto? Ellos cabildean y saben que ya subimos las taxas. Antes pagaba, pero ya no, ahora pagas esto. Hay que pagarle. Eso es, ¿sí? Pero hermano, ¿pero qué se hace con todo ese dinero? ¿Verdad? ¿Qué se hace? Jesús dijo, cuando vio la moneda y se le enseñaron, Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay gente que da porque no le queda más, pero hay veces que le queremos robar a Dios lo que es de Dios. El Señor dijo, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que honrar al gobierno, pero hay que honrar a Dios también, ¿sí? Hermano, no te metas en problemas, ni con el gobierno, ni con Dios. No robes al gobierno porque te vas a meter en líos.
Pero si robamos a Dios, también nos vamos a meter en líos. Esto es algo bíblico. Hermanos, ese es el consejo más sabio que yo le puedo dar. Nosotros sabemos, hermanos, que una parte de los impuestos que nosotros pagamos se destinan para distintas necesidades, para hospitales, para carreteras. ¡Ay, qué bonita carretera! ¡Ay, qué padre manejo! ¿Sí? Pero el gobierno dice, no necesitas felicitarme solamente. Callitos, cállate. ¿Sí? Nosotros pagamos y se destinan para diversas necesidades. Sin embargo, otra parte, hermanos, se destina también para pagar los salarios de las distintas corporaciones, instituciones y departamentos del gobierno. Ahora, hermanos, fíjese bien. Si ellos hacen un mal uso del dinero, ya no voy a pagar mis taxas. No, tú tienes que seguirlas pagando. Pero ellos un día le van a rendir cuentas a Dios. Ay, estos presidentes de México, ¿cómo robaron dinero? Y nadie les hizo nada. No, no se crea. Un día ellos le van a rendir cuentas a Dios. Pero es que aquel presidente y aquel, ¿cómo robaron? Casi se acaban el país. Un día le van a rendir cuentas a Dios por todo lo que hicieron. Nadie se escapa de Dios, hermanos. Nadie se escapa de Dios. Por eso el Señor dice, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que honra, honra. Nosotros hagamos lo que nos corresponde solamente, hermanos. Darle al gobierno, ¿qué? Honra. ¿Por qué? Por causa del Señor. Por causa del Señor. Si ellos hicieran mal uso de ese dinero, allá ellos un día van a rendirle cuentas al Señor. Pero lo hacemos por causa del Señor, porque así lo manda y porque seremos recompensados por la obediencia. Número 2, te he hablado ya. Dios, primeramente, y el gobierno humano que fue puesto por Dios. Número 3, en tercer lugar, debemos de honrar también a nuestros padres. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Dios lo dice en su palabra. El quinto mandamiento en el decálogo de Dios dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12, ahí va para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de parte de Dios. Hónralo. Ay, mamá, qué rico te quedaron esos frijolitos. Qué bueno que le digas eso. Es bueno decirle. Qué rico te quedó esa comida. Pero también demuéstraselo un día con acciones. Honra a tu padre y a tu madre. Y mira que ese mandamiento tiene una promesa de parte de Dios. Dice, para que te vaya bien, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que si tú honras a tu padre y a tu madre, el Señor va a alargar los días que el Señor. Dice, tal vez a este hombre le iba a dar 60 años de vida, pero le voy a dar 70 porque este hombre honra a su padre y a su madre. Este hombre honra a su padre. Le voy a dar unos 20 más para que tus días se alarguen sobre la tierra. Eso es una promesa de parte de Dios. Hermanos, no todos tenemos a nuestros padres. Yo ya no los tengo. Yo quisiera tenerlos, pero ya no los tengo. Mis padres murieron jóvenes. Pero si tú los tienes, honra a tu padre y honra a tu madre. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo honrarías tú a tu padre y a tu madre? ¿Cómo lo honrarías? ¿Les agradecerías verbalmente? Gracias, papá. ¿O también lo harías de una forma concreta? ¿Les escribirías una tarjeta? ¿Le llevarías flores a tu madre? ¿Cómo lo harías? Hermano, la honra significa, recuerda bien, aprecio, respeto y reconocimiento. Cuando la palabra dice aprecio, significa que tú debes de apreciar a tus padres. Aprécialos, aprécialos. Pastor, ¿qué significa apreciar a mis padres? Básicamente significa recompensarlos. Eso significa, recompénsalos. Ay, mamá, qué rico ese desayuno. Síguele echando ganas. Ahí vas, ahí la llevas, No más así. Mamita, no cocine hoy, véngase, yo la voy a invitar a comer. Si tú ya trabajas, ya sacas un chequecito, llévate a tu mamita a comer. Llévate a tu papá, llévate a tus viejitos a comer. La honra, más que palabras, son acciones concretas.
Recompénsalos, recompensa lo que tus padres hicieron por ti. Te cuidaron cuando eras pequeño, cuando estabas enfermo. Ellos velaron por ti, se desvelaban. Muchas veces ellos tal vez no hicieron muchas cosas, se quitaron un taco en la boca para dártelo a ti. Entonces recompensa ahora que tú todavía los tienes y que tú ya puedes trabajar, recompensa a tus padres. Quiero llevarme a mis padres ahora. Me lo voy a llevar a un viaje, me lo voy a llevar acá, le voy a comprar un carrito a mi papá, le voy a comprar esto a mi mamá. Recompénsalos. La honra, más que palabras, son acciones también. Eso significa apreciarlos, recompensarlos por lo que han hecho por ti. Porque ahora gracias a Dios y gracias a mis padres, yo soy un ingeniero, soy un abogado, pude estudiar, mi papá se sacrificó para darme un estudio. Hay que recompensar a los viejos también. La palabra respeto, honra significa respeto. Quiere decir que tenemos que respetarlos. Básicamente significa tratarlos con cuidado. Porque ahora yo estoy creciendo, me estoy fortaleciendo, pero mis padres se están haciendo como que más pequeñitos, ¿sí? Como que más viejitos, y tengo que cuidar de mis padres. Eso significa, ahora cuida de tu padre. Ya está enfermo, ya nadie lo ve, ahí está abandonado. Está enfermo. Hay que tratarlo con cuidado. Eso es lo que significa. Cuida a tus padres. Hay que reconocerlo. Honrar significa reconocerlo y básicamente significa valorarlo. Si tú todavía tienes tus padres, valóralos. Hay gente que no valora a sus padres, no los valora. ¿O qué vas a hacer ya cuando no lo tengas? Ay, cómo quisiera tener a mi jefecita, cómo quisiera tener a mi papá. Pues sí, pues cuando lo tuviste nunca lo valoraste. Nunca lo valoraste. Eso significa honra. Nunca lo llevaste por ahí, nunca le diste unas flores, nunca la llevaste, nunca le compré. Ahí estaba la pobre batallando con el tallador, con mi madre. Tuvimos que comprarle un día una lavadora, todas sus manitas llenas de callos. Eso es la honra, hermanos. ¿Y qué quisiéramos? En aquel entonces fuimos muy pobres. No haberle comprado una lavadora, imagínense, tenga para que trabaje más. Comprarle otra cosa, pero al menos para que ya no se maltrate tanto sus manos. Hermanos, todo eso es la honra. Y el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y los días tuyos se alarguen sobre la tierra. Hay una promesa de parte de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 1 dice esto: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honren a su padre y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Hermano, pero mi papá no es perfecto, ni mi mamá tampoco. No, ni tú tampoco vas a ser perfecto. ¿A poco tú, el día de mañana seas padre o seas madre, vas a ser perfecto? No, también va a ser imperfecta. Sin embargo, el Señor dice: hónralo. Independientemente de que ese hombre sea imperfecto, cometió sus errores, esa mujer también, hónralos. Por causa del Señor. Pero es que no se lo merecen. Por causa del Señor. Por causa del Señor. Y hay poder en la honra. Cuando tú honras las autoridades que Dios ha colocado, hay poder. Pero cuando tú las deshonras, imagínate, hay gente que dicen, hay papás que dicen: hijo, me has deshonrado, me siento deshonrado por lo que hiciste. Sí, hay padres que a veces se sienten así. Pero hay padres que se sienten así, hasta sacan el pecho así: ese es mi hijo, esa es mi hija que está, esa que va a ir, esa es mi hija. Hasta se sientan, porque se sienten honrados. Se sienten honrados. Pero si el muchacho está ahí en la cárcel ahí: ¿por qué, hijo? ¿Por qué agarraste esa arma? ¿Por qué hiciste eso? Me siento deshonrado con lo que hiciste. Yo no te enseñé eso. Eso sucede, hermanos, ¿o no es cierto? Yo la amo, jefa. Son palabras huecas, vacías. Son acciones concretas. Fíjese, la Biblia dice que Jesús vivió sujeto a sus padres. ¿Sabe cuánto tiempo vivió Jesús sujeto a sus padres? 30 años. Ayudó a su padre en la carpintería. Y después de los 30, cuando el Señor lo llama al ministerio, él dejó la carpintería y se fue a trabajar al ministerio. 3 años y medio. Pero 30 años estuvo sujeto a sus padres. Y caminó en obediencia. El Hijo de Dios, en obediencia a 2 seres humanos. Por causa del Señor. Porque el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, el creador de todo lo visible y lo invisible,
Vivió en sujeción y en obediencia a dos seres humanos. Nuestro Señor Jesucristo los honró por obediencia al Padre, porque es un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre esta tierra. Hermanos, hay poder en la honra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y en cuarto lugar, ya le hablé de Dios, le hablé de las autoridades afuera, le hablé de nuestros padres, que son nuestras autoridades que Dios ha establecido. Y en cuarto lugar, de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, debemos también de honrar a nuestras autoridades espirituales. Así como Dios permite que haya autoridades civiles, el policía, el bombero, el gobernador, etcétera, y hay autoridades sociales en nuestra vida, tus padres, nuestros padres. Así también el Señor ha establecido en su iglesia, porque esta iglesia, hermanos, no es de nosotros. Yo no soy el dueño de aquí. ¿Quién es el dueño? Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: ¿me amas? Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿De verdad, Pedro? ¿O solo son palabras? Demuéstramelo. ¿Cómo? Apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Demuéstramelo con acciones. ¿De verdad me amas, Pedro? Yo, Señor, tú lo sabes todo. Dice que Pedro se entristeció. Tú lo sabes todo. Apacienta mis corderos. La honra, más que palabras, son acciones concretas. El Señor ha puesto autoridades espirituales para que cuiden de la grey de Dios, para que cuiden del rebaño del Señor. Y el Señor también ordena que a estas personas se les dé honra, se les respete, se les aprecie y se les reconozcan por el trabajo que ellos realizan para la obra de Dios. Quiero leerle un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Y si puede, búsquelo en su Biblia. Si usted trae Biblia, ¿usted todavía es de los que traen Biblia o ya son de los modernos que ya no usan? Aquí sí usamos, ¿verdad? Aquí somos de los antiguitos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, miren lo que dice Pablo, le escribe a los tesalonicenses: honren a sus líderes. Diga conmigo: honren a sus líderes. Honren a sus líderes en la obra del Señor. La Reina Valera dice: reconozcan a los que los presiden. Viene siendo lo mismo, a los que los liderean. Reconozcan a los que los presiden. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto, dice la Nueva Traducción Viviente. Eso es la definición de honra. Y de todo corazón, dice, demuéstrenles amor por la obra que realizan. Hermanos, la honra, más que palabras, te dije, son acciones concretas que se tienen que demostrar. Aquí en esta iglesia, hermanos, un pastor no puede hacer, aquí y en cualquier iglesia, ningún pastor puede hacer el trabajo solo. Necesita un equipo de líderes, un equipo de gente comprometida con la obra de Dios. Y es importante que se reconozcan a esos líderes que trabajan en la obra de Dios, que a veces pudieran ocupar ese dinero en hacer más, ese tiempo en hacer más dinero, pero simplemente ellos deciden comprometerse con la obra de Dios. Yo como pastor respeto y honro a mis líderes y a las personas que sirven en esta congregación, porque yo reconozco, hermanos, y aprecio el arduo trabajo que ellos realizan para la obra de Dios, así como ellos me lo han demostrado, que ellos reconocen, respetan y aprecian el trabajo que mi esposa y yo realizamos también en la obra de Dios. Yo valoro a mis líderes, los valoro mucho el trabajo y los respeto y los aprecio. Y cuando los veo, hermano, les digo: hermano Juan Carlos, lo veo aspirando, buen trabajo, hermano. Voy con cada uno de ellos, les digo: hermanos, gracias, buen trabajo. Pero también hay veces
que tenemos que demostrarlo, no solamente con palabras, sino también con acciones concretas. Que uno aprecia y valora el trabajo de la gente que trabaja y sirve en esta congregación. Esto es algo 100% bíblico. Es algo que el Señor ha ordenado. Primera de Timoteo, capítulo 5, estoy terminando, versículo 17. Hermano, por favor, ayúdeme con un canto, ese canto que cantaron al último ahí, el de Jesús Adrián Romero, el último, no sé quién era. Ese de Renuévame, por favor. Primera de Tesalonicenses, estoy terminando, hermanos, capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien. ¿Que gobiernan bien quién? La iglesia. Los ancianos que gobiernan bien. Ahora, cuando dice los ancianos, no está hablando de personas de la tercera edad. Está hablando de hombres y mujeres que tienen madurez espiritual, que tienen compromiso con la obra de Dios, que es un ejemplo a seguir. Y le voy a decir una cosa, hermanos: valoren a sus líderes. Aquí hay gente, hermanos, que son ancianos y son ancianas. Hay gente que tiene madurez espiritual, gente que Dios los usa. Aquí tenemos hermanos y hermanas que Dios usa sus vidas. He visto hermanos orando por hermanos, hermanas orando por hermanas, y ministrarles a veces liberación, darles una palabra profética, una palabra que direcciona sus vidas, darles un buen consejo. Yo te voy a decir una cosa: honra a esas personas. Si hay una hermana que ha bendecido tu vida, hónrala. Si hay un hermano que ha bendecido tu vida, hónralo. Dile: gracias, hermano, gracias, me da gusto que Dios use su vida. Pero si Dios pone algo en tu corazón, hónralo de alguna manera. Esto es bíblico. Y cuando tú haces eso, Dios te va a honrar a ti también. Cuando tú honras a aquellas personas que Dios les ha dado autoridad espiritual, Dios también te va a honrar a ti. Porque esas personas Dios las ha colocado, Dios las ha puesto, Dios les ha dado autoridad, Dios los ha investido de autoridad. Esos hombres, esas mujeres que a veces nos dirigen a la alabanza, que nos dirigen a la oración, gente que tú puedes ver que está respaldada por Dios, hónralos. Te han bendecido tu vida, ha sido bendición para tú, te han dado una palabra que ha bendecido tu vida. Hermano, cuando usted me dio esa palabra, hermana, cuando usted me dio esa palabra, Él me ayudó, me dio una dirección. Eso es lo que yo necesitaba. Y he sentido en mi corazón honrarlo. Quiero invitarle una hamburguesa. Yo no sé, como tú quieras honrarlo, como Dios ponga en tu corazón, pero honralos. Así como honras a tus padres, no solamente con palabras, sino con acciones. Hay gente que tiene que ser honrada, hermano. Es parte de lo que es bíblico. Es parte de lo que Dios manda en su palabra. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 5 y 7. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, dice Dios, no dice el hombre. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sabe qué significa doble honor? Doble honra. Eso es lo que Dios dice. Yo no creo. ¿Sí? Estás deshonrando a Dios, porque es Dios quien los ha colocado, a los que están adentro y a los que están allá afuera. Mayormente, léelo, 1 Timoteo 5 y 7. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar la palabra de Dios. ¿A poco es trabajar, predicar la palabra de Dios? Hermanos, ¿sabes que estoy hasta las 2, 3 de la mañana? La gente a veces no sabe. Ayer me habló un hermano, uno de los líderes. Le doy gloria a Dios por estos líderes comprometidos que tengo. Gracias al Señor. No funciona el sonido, no funciona esto, no, y ellos están: pastor, no me importa si tengo que estar aquí hasta altas horas de la noche. Wow. Para que esto pueda salir. A veces la gente no sabe, pero hay gente que son comprometidos y que vienen, no importa. Pero tenemos que echar a andar esto. Por eso yo reconozco y valoro a mis líderes, porque es algo bíblico. Por eso los honro yo a ellos, porque mi Dios me lo manda. Pero no son perfectos. A lo mejor aquel sí, pero aquel no. Por causa del Señor. Por causa del Señor. Honrar a los líderes espirituales en una congregación cristiana, hermanos, es algo 100% bíblico, no es algo antibíblico. Ahora, pastores que ha habido en otros lugares, personas que han abusado de estas cosas. Sí, Señor, sí los ha habido. Hay gentes que han abusado de esto.
Y tenemos que aprender de esa gente para que nosotros no caigamos en lo mismo. Tenemos que aprender de esas cosas. Pero esto no cambia lo que Dios ha establecido en su palabra. Hermanos, termino con esto, fíjese bien. Nuestros gobiernos no son perfectos. ¿Acaso nuestros gobiernos son perfectos, hermanos? Sea en México, sea aquí, sea en cualquier, ¿son perfectos? No, nuestros gobiernos no son perfectos. Sin embargo, tenemos que honrarlos. ¿Por qué? Por causa del Señor. Nuestros padres, hermanos, ¿cuántos tuvieron padres perfectos? Yo no. ¿Cuántos de ustedes? Ni yo he sido un padre perfecto. Nuestros padres no son perfectos, ni fueron perfectos, ni nosotros somos perfectos. Sin embargo, tenemos que honrarlos por causa del Señor. Todos aquellos, hermanos, que somos líderes espirituales, no solamente yo que estoy al frente en esta congregación junto con mi esposa, sino el equipo de líderes que están aquí. No somos gente perfecta. Sin embargo, recibimos honra por causa del Señor, porque el Señor así lo manda. La Biblia dice, ayúdeme con ese canto, por favor. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Vamos a ponernos de pie. Y ojalá y que esta palabra haya bendecido tu vida. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo?